Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva clase de matemáticas dirigida a estudiantes del nivel de octavo grado y seguimos con la temática de geometría. En esta ocasión vamos a tratar el tema criterios de congruencia de triángulos. Bien, ya hemos estado hablando sobre algunos conceptos relacionados con la congruencia de triángulos. Venimos desde el asunto de los ángulos congruentes, las rectas paralelas, las congruencias de algunos ángulos dentro de rectas paralelas y rectas transversales y otros temas relacionados con polígonos y con los propios triángulos. Pero ahora vamos ya a puntualizar con tres criterios importantes que tienen que ver con los triángulos congruentes. Vamos a repasar algunos puntos importantes. Si dos triángulos son congruentes, entonces, número uno, sus lados correspondientes son congruentes. Y número dos, sus ángulos correspondientes también son congruentes. Podemos ver en la figura que se muestra en pantalla dos triángulos que son congruentes, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Ahora, verifiquemos lo que nos dice aquí sobre la congruencia de triángulos. En primer lugar, nos dice que si dos triángulos son congruentes, entonces sus lados correspondientes son congruentes. Significa que el lado AB debe ser congruente con el lado DE, ¿verdad? Significa que el lado BC debe ser congruente con EF. Y el lado AC debe ser congruente con DF. Verifiquen. Acá tenemos, vamos a hacer aquí el añadido, creo que se me ocultó una línea. Y entonces hay que corregir porque si no tiende a prevalecer el error. Se me ocultó ahí. A veces se ocultan debajo de una figura debajo de la otra, pero ahí tenemos. Entonces vemos que esas correspondencias se cumplen. Los lados correspondientes son congruentes. Ahora, esas rayitas, esas líneas, esas pequeñas líneas que dibujo, es una manera de representar los lados congruentes y también tiene que ver con los ángulos congruentes. Estoy viendo que esta figura de la derecha me está molestando. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerla que esté debajo para que ya deje de estar hostigándome con ocultarme las líneas. Bien, entonces vemos que ya vimos que los lados correspondientes uno a uno son congruentes. ¿Y qué es lo que tenemos aquí planteado precisamente? AB es congruente con el segmento de E, con el lado de E. BC es congruente con EF y AC es congruente con DF. Esas líneas, esas pequeñas rayitas, son una manera de simbolizar la congruencia. Como lo dice la nota, en la figura la congruencia de segmentos, lados y ángulos se representa con rayitas. En términos sencillos así lo vamos a decir, con rayitas. Entonces, AB en la figura es congruente con DE, ¿correcto? Tienen la misma rayita, cantidad, ¿no? El BC con EF, ¿eh? Tienen las dos. Y AC con DF, tiene las tres. Lo mismo sucedería con los ángulos. En esta ocasión nos vamos a referir a los ángulos por sus vértices. Veamos ángulos correspondientes. El correspondiente del ángulo A sería el ángulo D. Y se muestra por la figura que sí, ¿verdad? Que son congruentes. ¿Verdad? Pues tienen solo una rayita. Son congruentes. El ángulo B sería congruente con el ángulo E, porque son correspondientes y ahí se ve la simbología usada, que tiene las dos rayitas en ambos casos. Por lo tanto, con ver la figura yo me doy cuenta que son congruentes. Y tenemos el ángulo C, perdón, con el ángulo F son también congruentes. ¿Lo vemos? Entonces, de esa manera se cumple lo que teníamos aquí en los puntos importantes. Podemos decir claramente, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Por qué? Cumple las dos condiciones que están planteadas arriba. Sus lados correspondientes son congruentes y sus ángulos correspondientes también son congruentes. Con eso claro y en mente, vamos a plantear lo siguiente: criterios de congruencia. Los criterios de congruencia son unas normativas que ya son más que demostradas, que nos permiten a nosotros determinar congruencias de triángulos.
Examinemos una a una cada una de ellas. Dos triángulos son congruentes si se satisface uno de los siguientes criterios. Con uno de los criterios que tenemos aquí, sabremos que son congruentes. Vamos a ver el primero. Los tres lados son congruentes respectivamente y lo vamos a abreviar como LLL. Veamos en esta figura. Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo A'B'C'. Veamos aquí. AC correspondientemente es congruente con AC'. Aquí lo tenemos, ACA, C', A'. AB sería congruente con A'B', porque ahí tenemos la simbología, ¿verdad? Ya marcada, indica que son congruentes, y aquí lo tenemos también. AB es congruente con A'B'. Y tendríamos el otro que sería BC, debe ser congruente con B'C'. Ven que tiene la misma cantidad de rayitas, por lo tanto tienen la misma medida, son congruentes. Y aquí tenemos la manera de representar esa congruencia. Por lo tanto, de acuerdo a esto, como los tres lados son congruentes, uno a uno correspondientemente, podemos decir que son los triángulos ABC y el triángulo A'B', C' son congruentes. Vamos a añadir esto a la derecha, solo como práctica. Y lo vamos a escribir. El triángulo Dios mío, tenemos un poquito movida la tableta, entonces me sale como por la banda el triángulo. Mejor. El triángulo ABC es congruente con el triángulo. Aquí hay que ver la correspondencia. Entonces A corresponde con A', B corresponde con B', C con C'. Entonces igual. A', B' y C'. Y este aplica para los tres, así que solo lo vamos a escribir una vez, ¿verdad? Porque no estaba aquí en ninguna parte representado, y entonces por eso lo escribimos. Lo añadimos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces ahora sí. Vamos al número 2. Entonces, los tres lados congruentes significa que los dos triángulos son congruentes, sin lugar a dudas. LLL. Ahora vamos con el segundo criterio. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. Vean que en estos triángulos no tenemos que conocer todos los datos. Por ejemplo, en el primero no me dan ningún ángulo. Y aún así, aunque no conozco los ángulos, por los datos que me dan de los tres lados congruentes, yo sé que los dos triángulos efectivamente son congruentes. Vean el número 2. En el número 2 me dan dos lados y me dan un ángulo. Pero tienen que estar colocados de una forma específica. Vean cómo están en la figura. Tenemos un lado conocido, luego el ángulo, y luego a continuación en el mismo vértice del ángulo, el otro lado. O sea que el ángulo está formado por los dos lados que conocemos su medida. ¿Correcto? No es que vamos a colocar un ángulo que está foráneo, que está por fuera, ¿verdad? No, nada que ver. Sino que es el ángulo que está entre los dos lados conocidos. Si conocemos estos tres datos, también podemos concluir que efectivamente son congruentes los triángulos. ¿Cómo vamos a definir esto? Vamos a decir AB, el segmento AB, es congruente con A'B'. Aquí se ve, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. AC es congruente con A'C'. Aquí se ve, ¿verdad? La rayita. Son congruentes y aquí lo representamos. Y el ángulo A es congruente con el ángulo A'. Aquí lo tenemos. La rayita, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple esto, la manera de representar el criterio sería por LAL, lado, ángulo, lado. Si yo conozco lado, ángulo, lado y son congruentes, entonces podemos decir, sin lugar a dudas, que los dos triángulos son congruentes. Pasemos al número 3. Un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. Ahora lo que debemos conocer son tres datos siempre, ¿verdad? Pero son dos ángulos y el lado correspondiente o adyacente a esos ángulos. Como lo diríamos aquí en nuestro país, el que está en medio de los dos ángulos. ¿Correcto?
ángulo, lado, ángulo. De una forma abreviada, ala. Ala, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Comparemos y vemos que sí, correspondientemente son congruentes. A es congruente con A', B es congruente con B', y el lado comprendido entre esos dos ángulos también es congruente. O sea que AB es congruente con A'B'. Con eso ya podemos decir efectivamente que los dos triángulos son congruentes. Recapitulando, necesitamos, para saber la congruencia de dos triángulos, necesito saber solo 3 datos de los 6 posibles. En el primer caso, conozco los 3 lados y son congruentes. Segundo caso, conozco el lado, el ángulo comprendido y el otro lado. O sea, 2 lados y el ángulo en medio de esos 2 lados. Y son congruentes, puedo concluir que los 2 triángulos son congruentes. En el número 3, conozco 2 ángulos y el lado que está comprendido entre los 2 ángulos. Y son congruentes. Entonces, por ala, ángulo, lado, ángulo, yo puedo afirmar que efectivamente los 2 triángulos son congruentes. Bueno, hay que leer un poquito más esto, si no les quedó claro a la primera, examínenlo o vean este video una vez más, traten de captar los detalles, a veces se nos escapan, ¿verdad? Recuerden que el tiempo en este video no es tan amplio como quisiéramos, y no es lo mismo como estar interactuando, ¿verdad? En un aula de clase. Pero la ventaja es que podemos repetir y repetir el video hasta que asimilemos la idea. Ahora vamos a aplicar estos criterios para determinar congruencias de triángulos. Vamos a pasar a eso. Ejemplo 1. Los siguientes pares de triángulos son congruentes. Indique el criterio de congruencia que lo demuestra. Miren el primer triángulo. En el primer triángulo tenemos ABC y el otro es DEF. ¿Qué me dan? ¿Me dan ángulos? No me dan ángulos, pero sí me dan esas rayitas que son señales de congruencia, ¿cierto? En la figura. Tendríamos que AB es congruente con DE. Vamos a ir escribiendo esto. Lo vamos a ir escribiendo, planteando, ahora porque son nuestro soporte o nuestra prueba de que efectivamente lo que vamos a decir es que son congruentes. Entonces tendríamos aquí el lado AB es congruente con DE. Vean la correspondencia AB, aquí están las 2 rayitas, empiezan en A, ¿verdad? Entonces aquí DE. Siempre hay que fijarse en las correspondencias. Veamos el otro, este que es de 2, AC. Entonces aquí sería DF. AC es congruente con DF. Siguiente, sería la 3. BC es congruente, BC es congruente con EF. Mucho ojo con las correspondencias, tienen que ser como es, ¿verdad? No voy a poner al revés aquí, por ejemplo, FE, porque sería incorrecto, ¿verdad? Vamos siguiendo un orden. Entonces, estas serían las correspondencias y las congruencias de cada lado correspondiente. Por lo tanto, como los 3 lados son congruentes uno a uno, yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Y cuál sería el criterio? El criterio sería LLL. El criterio de los 3 lados congruentes. Vamos con el segundo. En el segundo tendríamos el triángulo ABC y el triángulo MNP. ¿Correcto? Vean que en los datos que me dan, tengo que AB es congruente con MN. Vamos a escribirlo en otro color para diferenciar del anterior. Tendríamos aquí que AB es congruente con MN. Y esto es siguiendo el orden, ¿verdad? Porque el ángulo está en N y aquí está en B. Entonces ahora, ¿qué más tenemos congruente? Tenemos congruente BC
es congruente, BC es congruente con NP. NP. Mira, empiezo del ángulo, ¿eh? BC, al vértice contrario. Y acá empiezo del ángulo, NP. Siguiendo el orden. Y tendríamos que el ángulo B es congruente con el ángulo N. Por lo tanto, observemos que el ángulo está entre los dos lados conocidos. Por lo tanto, la forma de demostrar que estos triángulos son congruentes es por el criterio LAL. Lado, ángulo, lado. Conocemos dos lados, conocemos el ángulo que está en medio. Y ese sería el criterio para estos dos triángulos. Recuerden las correspondencias de los recálculos, ¿verdad? Vamos con el otro. En el otro nos dan, no lo tenemos señalado, vamos a hacerlo. ¿Qué pasó aquí? Se me escapó, ¿verdad? Vamos a escribirle aquí A, B, C. Y acá tendríamos, vamos a ver, K, L, M. Ahí lo tenemos, KLM. Entonces, veamos las congruencias que hay aquí. Tendríamos de A a C. Por lo tanto, aquí sería de M hasta K, siguiendo el orden, ¿verdad? Tendríamos entonces AC, el lado AC es congruente con MK. Ahora tendríamos el otro ángulo, este sería AC congruente con MK, sería el lado, ¿verdad? Ahora son los dos ángulos que están en donde está comprendido este lado. Tendríamos aquí que el ángulo A es congruente con el ángulo M y el ángulo C es congruente con el ángulo K. El criterio de congruencia, por lo tanto, tendría que ver con ángulo, lado, ángulo. O sea, criterio ALA. Hay que firmar aquí las congruencias. Se me olvidó en el ejercicio anterior, en este también. El triángulo ABC es congruente. Vamos a ver, ABC. Empieza acá, MNP. Con el triángulo MNP. Acá, ¿cómo sería? Triángulo ABC es congruente, ABC es congruente con MLK. Triángulo MLK. Y ahí lo tenemos, ya afirmado, usando ya los criterios, las relaciones o correspondencias. Criterio LLL, criterio LAL y el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ya vistos en la práctica. Lo que sigue para ustedes es ponerse a practicar, ¿verdad? Van a hacer lo mismo que acabo de mostrarles. Van a identificar las correspondencias y entonces luego van a verificar si son congruentes o las congruencias y así entonces van a poder indicarme el criterio de congruencia para cada par de triángulos, ¿verdad? A practicar. Feliz día.